Buenos días, es un gusto y después explicaré algunos de los motivos poder saludarles como director del Instituto Cervantes a este acto. Vamos primero a proyectar un vídeo producido por el Fondo de Cultura Económica y después daremos paso a nuestras intervenciones. Todo empezó el 27 de enero en un lugar perdido en la sierra de Sinaloa, en Mocorito, donde Andrés Manuel lanzó la consigna de becas para las madres solteras y un libro. La lectura hace salir a cada uno de nosotros de los pequeños mundos en el que vivimos para entrar en un mundo más grande que compartimos con otros. La lectura es solidaridad, la lectura es descubrimiento, la lectura es humanidad. Un pueblo que lee es un pueblo constructor de utopías. Teníamos una meta heredada de publicar 350 libros en el año. La estamos cumpliendo con soltura, pero no importa tanto la meta de número de títulos, sino que hay un cambio obviamente en el enfoque, en el tipo de títulos. Hay nuevas líneas de producción. Hemos mantenido las colecciones que ya había, pero ahora sobre todo en la colección popular estamos incorporando muchos autores. Creo que es un momento interesantísimo del fondo en donde va a tener nuevas temáticas justamente acogidas por esta colección popular. Dentro de esta colección vamos a tener justamente temáticas que nunca había editado el fondo, como ciencia ficción, policíaca, la serie de nuevo periodismo, es decir, va a estar súper nutrida y la idea es que pues, muchos lectores tengan acceso a ella. Hemos publicado 7 nuevos breviarios y hemos reimpreso más de 25 títulos, prácticamente una novedad al mes. La primera que se publicó, que fue La rebeldía de pensar de Óscar de la Borbolla, ya se agotó en la primera edición. Y bueno, las colecciones para niños y jóvenes del fondo siguen siendo una parte importante de esta institución. Nuestra colección de La orilla del viento es una de las más emblemáticas y ahora junto con Vientos del Pueblo pues son las que acercan y forman lectores. La colección Vientos del Pueblo es la nueva colección de distribución masiva para que llegue literatura, poesía, teatro, historia narrativa a todos los rincones de nuestro país con libros muy, muy baratos. En este momento tenemos editados 25 títulos, lo cual quiere decir que hay 1 millón de vientos del pueblo en la calle o a punto de estar en la calle. La verdad es que ha cambiado 180 grados en la forma de trabajar, especialmente en el tema de las ferias del libro, donde nos hemos acercado a la comunidad, algo que no se había hecho. Hemos participado al momento con más de 25 ferias de libro a nivel nacional y también en algunas internacionales. Hemos incidido en las comunidades, aquellas comunidades que no tenían el libro como un referente, ahora lo están teniendo, gracias a que estamos llevando autores a todas las comunidades y eso nos enorgullece mucho, en verdad. Fundamentalmente hemos preferido llegar a las zonas de más alta marginalidad, donde jamás había llegado el Librobús y jamás ha existido una biblioteca. Hasta ahorita se han subido al Librobús 12.500 alumnos, hemos visitado 51 escuelas y además 1.450 profesores. El juego de rol es hacer que todos seamos cuentacuentos. Se trata de una estrategia que estamos llevando a las escuelas para que los docentes, pero también los alumnos, se conviertan en narradores de otros compañeros basados en historias de libros. Canek de Hermilo Abreu, Robin Hood llevamos, El Principito para primarias y vienen otras. Además del Librobús, algo que hemos estado haciendo son tendidos de libros. El primero fue en la ciudad de Chihuahua, logramos vender más o menos unos 3,000 libros. Esos libros estuvieron ahí a un muy bajo costo. El segundo tendido que se hizo fue en la ciudad de Puebla. Ese tendido duró 2 días y ahí se lograron vender aproximadamente unos 15,000 libros. Estas actividades se seguirán haciendo a lo largo de este año con un tendido más que ya está confirmado en la delegación Iztapalapa y esperamos el próximo año realizar más. Se está construyendo en esta nueva administración
una red nacional de librerías que se está configurando a través de dos instituciones, el Fondo de Cultura Económica y Educal. Actualmente el Fondo de Cultura Económica cuenta con una red de 35 librerías, Educal cuenta con 80 librerías. La idea es estar presente en la mayor cantidad de estados del país. Hemos logrado una reducción en el gasto de operación de un 30%, acatando las medidas de austeridad establecidas por la administración pública. Durante estos meses hemos cambiado a los directores de 7 de las que eran 10 filiales que tenía el fondo en el extranjero y las encontramos en una situación crítica con cerca de $1.300.000 de déficit. Todas las filiales estaban en números rojos. Hoy día tenemos ya 3 de estas filiales caminando hacia los números negros. Estamos por abrir librerías en Guayaquil, en Quito una nueva y en La Paz, Bolivia y en La Habana. Hemos incorporado en esta administración una idea novedosa de comunicación con toda la República de Lectores. La idea se llama Desde el Fondo y es un programa en el que informamos de nuestras actividades. El programa se transmite todos los miércoles en punto de las 20 horas a través de todas nuestras redes. Informamos de las actividades, tenemos entrevistas con lectores y además la asistencia es libre para que en vivo pueda mirar el desarrollo del programa y eso, sentirse de alguna manera servido como lector en lo que tiene que ver con todas las misiones, todas las actividades y todo lo que estamos desarrollando aquí desde el equipo de comunicación del Fondo de Cultura Económica. En estos 8 meses de trabajo intenso hemos visitado 16 estados, hemos realizado 19 jornadas y hemos entregado 54.800 libros. Los hemos llevado a cabo en actividades estelares. A Mocorito, Sinaloa, llevamos Rafael Buelna, caudillo de la región. A Tixtla, Guerrero, llevamos la biografía de Vicente Guerrero de Mancisidor. Y a Nochistlán llevamos Oaxaca, tierra de valientes. En todas estas actividades los libros se entregaron, se llevaron a cabo los círculos de lectura y también tuvimos apoyo de la ciudadanía presente. Durante este tiempo hemos fundado 1.048 círculos de lectura que en su momento se convertirán en salas de lectura. Esto es 1.048 personas que ahorita ya en su comunidad, principalmente en Oaxaca, en Baja California, en Guerrero y en la Ciudad de México, ya están trabajando para transformarla a través del acceso al libro y la lectura. Fue la primera jornada de fomento a la lectura del Valle de San Quintín. Les regalamos libros a los niños, les regalamos libros a los adultos, a los jóvenes, pero sobre todo venimos a invitarlos a que ellos comiencen a leer, que descubran el gusto por la lectura, pero también si había personas que quisieran comenzar un trabajo voluntario como promotores, como mediadores de lectura, ellos invitarlos, los vamos a capacitar y ellos van a hacer la semilla. Y hemos venido a hacer una actividad de fomento a la lectura en varias vertientes. Uno, está aquí el librobús de Educal, que trae libros a precios accesibles para la gente y de hecho ha estado todo el tiempo visitado y se convocó, se hizo un trabajo desde hace más de una semana, perifoneo y demás, para estar convocando a la población. También están presentes, sobre todo mujeres, digo, hay hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, de las salas de lectura de esta zona. Y a estas seguirán otras. Iremos a los 8 pueblos del Yaqui y estaremos en el viaje más largo del librobús en toda su historia durante un mes, desde Tabasco hasta Quintana Roo, recorriendo la ruta Maya. Lo hicimos juntos. 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 Eso. Lo hicimos juntos. Como les decía, es un verdadero gusto poder darles la bienvenida a este acto en el que se celebra el 85 cumpleaños del Fondo de Cultura Económica y se explica la nueva apuesta de la editorial. Ese Lo hicimos juntos, que lleva marcando el rumbo del fondo en los últimos meses.
Y decía que hay muchos motivos. El primer lugar, por supuesto, es la celebración, en primer lugar, la celebración de este cumpleaños y la posibilidad de recordar una editorial fundamental en nuestra cultura, en nuestro pasado y en nuestro presente, y además una editorial de clara relación con la cultura española, dentro del marco de la cultura hispanoamericana. Los españoles somos, y lo repetimos siempre, el 8% de los hablantes de un idioma que tiene 483 millones de hablantes nativos, y tenemos claro que formamos parte de una comunidad, y nuestra memoria, nuestro trabajo es la conciencia de esa extensísima comunidad de la que pueden salir muchas respuestas cómplices para los retos que el mundo de hoy, nuestra hora, pues tienen por delante. Y además, permítanme que tenga un desahogo personal a la hora de hablar de nuestros invitados. Es una mesa para mí especialmente importante. Cuando yo era un jovencito que en los años... Bueno, gracias. Cuando yo era un jovencito que en los años 70 entraba a estudiar en la universidad, que era tanto como tomar conciencia de las responsabilidades de un joven que tenía que heredar la lucha contra la dictadura, pues uno de mis primeros puntos de referencia fue una mujer que coordinaba lo que nosotros llamábamos zonas de libertad, que eran abogados laboralistas que en una situación muy hostil de dictadura, pues intentaban dignificar la vida de los trabajadores, de las trabajadoras, de las asociaciones de vecinos, y esa mujer se llamaba Manuela Carmena. Y desde entonces ha sido para mí... ha sido para mí un punto de referencia. Como digo, en un momento difícil donde uno salía de clase y de pronto te informaba de que acababan de ametrallar en un despacho de abogados laboralistas pues a un grupo de compañeros, de camaradas, y te alegrabas de la suerte de quien se había salvado por azar, con la mala conciencia de la pérdida real que uno tenía delante. Pero, en fin, Manuela después ha sido un referente en lo que ha significado la democratización del derecho y la dignificación de la ley, algo necesario para la democracia, y después hemos tenido el lujo de tenerla como alcaldesa de Madrid en estos últimos años. De manera que para mí es muy, muy especial ver de pronto cómo los sueños se concretan en personas y cómo la práctica diaria pues se convierte en un punto de referencia también de lo que es posible llevar a la realidad. Ángel Gabilondo ha sido otro de mis puntos de referencia. Filósofo, eminentísimo catedrático de filosofía, rector de la Universidad Autónoma de Madrid, responsable de los rectores de la CRUE, de los rectores de la Universidad Española, ministro de Educación, ministro de Educación, y otra persona de referencia. Por su manera de pensar, por su manera de heredar la tradición, por su manera de hacer que los sueños sean realidades sostenibles y tengan algo que decir, no en el mundo de las nubes, sino también en el mundo de la realidad. A Ángel tengo que agradecerle que por primera vez en España hubiese la sensatez de intentar hacer un gran pacto por la educación, un pacto que comprometiese a todos los partidos al margen de las coyunturas concretas, y estuvo a punto de conseguirlo. Y la verdad que eso es
otra de las cosas que tenemos que agradecerle a Ángel Gabilondo. Y bueno, sus libros nos han enseñado a pensar en muchas cosas, en la defensa de identidades abiertas. A mí me encanta, por ejemplo, cuando lo oigo desarrollar teorías basadas en la vida cotidiana, pero con mucho vuelo. Por ejemplo, su teoría del sí telefónico. Ese sí telefónico que es un sí no de afirmación, no de imposición, sino de responder al otro diciendo sí, poniéndote a tu disposición para escuchar lo que tiene que decirte y para poder establecer un diálogo con él, cosa que tanta falta nos hace en el mundo en el que vivimos. Y el tercer invitado, el director del Fondo de Cultura Económica, pues Paco Ignacio Taibo, aparte de representar al fondo, pues es también un viejo amigo. Lo admiro como escritor, lo admiro como activista. Tuve la fortuna de entrar en su familia, no solo en su amistad, sino en su familia, porque uno de mis maestros más queridos, Ángel González, era cómplice desde la Guerra Civil de Paco Ignacio Taibo I, y a través de él pues accedí a la familia Taibo, y desde entonces pues han sido para mí pues un punto de referencia en México, en Gijón, en la cultura. Y bueno, he tenido la posibilidad también de en México colaborar con ellos en sus milicias de la lectura, en la Feria del Libro del Zócalo y en tantos proyectos que son un poco la prehistoria del viento que hoy empuja la nave del Fondo de Cultura Económica. Pero es que además, como digo, celebramos que en 1934 un grupo de gente capitaneada por Daniel Cosío Villegas pues puso en marcha lo que fue una empresa pública del Estado mexicano desde el principio, el Fondo de Cultura Económica. Y la verdad es que ha sido un punto de referencia fundamental como institución, como editorial y también como compromiso de un Estado con la literatura, con la cultura y con lo público, ¿no? Yo repasando esta mañana mis lecturas, pues me recordaba cómo en la colección de letras mexicanas pues pude leer a Rulfo, a Villaurrutia, a Bonifaz Nuño, a Octavio Paz, como en una colección de 1959 que se llamaba Colección Popular, pues leí Los de Abajo de Mariano Azuela, y cómo he leído tanto gracias a la labor del Fondo de Cultura Económica, muy cómplice siempre con los intereses de los lectores de toda Hispanoamérica y desde luego desde España. Su nueva colección popular, Vientos del Pueblo, pues recuerda el título de Miguel Hernández, un poeta español que para nosotros es también un punto de referencia. Pero es que además desde muy pronto el Fondo de Cultura, y eso es otro de los motivos de alegría, se convirtió en el punto de referencia de buena parte del exilio español, del pensamiento, la creatividad española que perdió la Guerra Civil y que salió al exilio en 1939. Si pensamos en el Fondo de Cultura Económica, pues enseguida nos viene a la cabeza la labor, por ejemplo, de José Gaos, de José Medina Echevarría, de Eugenio Imaz, de Javier Márquez, que llegó a ser subdirector del Fondo de Cultura Económica entre 1939 y 1946. Moreno Villa pues fue el que diseñó el logotipo histórico de la editorial, y el Fondo de Cultura Económica se convirtió en un punto de referencia fundamental para todo el pensamiento del exilio español, también para los creadores, porque aparte del fondo, en su colección más conocida, pues se puso en marcha una colección, Temzotlé, que recogió
a un gran número de creadores españoles del exilio que ha recuperado nuestro mundo y nuestra España peregrina. Yo al salir de casa esta mañana digo, a ver qué cosas tengo a la mano del círculo. Bueno, y en mi propia biblioteca me he encontrado pues libros históricos, libros incluso de bibliófilo porque están intonsos y había leído ediciones posteriores, pero en mis viajes por México busqué las primeras ediciones o incluso libros regalados por amigos. Sirva como resumen de la importancia del fondo en nuestra educación sentimental, pues El desnudo impecable de Pedro Salinas, El payaso de las bofetadas de León Felipe, Mínima muerte de Emilio Prados, las poesías completas de Manuel Alto Laguirre, El problema del liberalismo de Francisco Ayala, también en el fondo publicó su Oppenheimer. Este es un libro que, acabada la Segunda Guerra Mundial, empezó a hablar de la unificación tecnológica del mundo. Dijo, quien ha ganado la Segunda Guerra Mundial es el inglés. Y un momento, estamos en una situación difícil. Por una parte, la Unión Soviética ha derivado en un imperialismo de corte autoritario y estalinista, pero por otra parte, el inglés nos está ofreciendo un mundo de mercantilismo que es capaz incluso de llevar a la fabricación de bombas de destrucción masiva. Y planteaba, a partir de ahí, en el problema del neoliberalismo, no sé, él entonces vivía su exilio en México, ¿no sería posible construir una perspectiva hispánica frente al estalinismo y el capitalismo desmedido y materialista norteamericano? Y desde Buenos Aires planteó una perspectiva hispánica que yo creo que en este momento de brote de las intolerancias, de los supremacismos, de administraciones que consideran la diversidad y las migraciones como un peligro y no como una posibilidad de diálogo y de comunicación, pues deberíamos entre todos, y esa es la tarea del Instituto Cervantes, heredar la construcción de una perspectiva hispánica de seducción democrática en nombre de los derechos humanos. Y bueno, eso lo hemos aprendido de libros, por ejemplo, que hemos leído en el Fondo de Cultura Económica. Me ha salido pues El campo de sangre de Max Sau, que contó nuestra historia en su laberinto mágico. Me ha salido la edición tercera y después la definitiva de La realidad y el deseo, uno de nuestros poetas de referencia, y me ha salido también de José Gaos La historia de nuestra idea del mundo. Bueno, pues el Instituto Cervantes, bueno, me ha salido también ya de ediciones más jóvenes, pues el libro de Adolfo Sánchez Vázquez, A tiempo y destiempo. Y además me he llevado una alegría porque he visto la dedicatoria que me ha encantado. Nuestra tarea es esa, es heredar una tradición, recordar la historia del fondo, y sobre todo apostar por los nuevos rumbos que necesita un mundo que haga de la cultura hispánica una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de democracia y una perspectiva de identidades abiertas frente a todos los supremacismos que hay acechando en nuestra realidad. Y por todo esto, como comprenderán, es un lujo contar hoy con Ángel Gabilondo, con Manuela Carmena y con Paco Ignacio Taibo. Muchas gracias. ¿Empiezas tú, Ángel? Empiezas tú. Pues sigue. Bueno, buenas tardes ya. Me van a permitir que empiece diciendo señora embajadora. Señora embajadora. Así estamos todos ya saludados. Paul Valéry, en un texto que no estaba exento de melancolía, decía
he asistido a la progresiva desaparición de seres extremadamente preciosos. Eran seres que sabían leer, que sabían hablar, que sabían escuchar, que sabían responder. Eran seres capaces de repetición y de memoria. Ahora traigo estas palabras rememorando aquellas casas con libros, ¿se acuerdan? Aquellos barrios con librerías, aquellos municipios con editoriales, y me encuentro ya sin ninguna nostalgia de nuevo en un cierto hogar. Es lo que siento al conmemorar, es decir, una fiesta compartida de la memoria, eso es conmemorar 85 años del Fondo de Cultura Económica. No encuentren pedante, por favor, que les diga que el libro con el que he pasado más horas de mi vida ha sido La fenomenología del espíritu de Hegel, en la traducción de Wenceslao Rosses de 1952. Sé que esto me convierte en un ser aburrido para siempre, pero compréndanlo, era un texto para estudiar. No me resultó un libro para leer al atardecer de un solo golpe o tirón. He vivido mucha vida con él. Ahora comprendo que el sello editorial y el logotipo del fondo en su portada ya forman parte para mí del esfuerzo, de la seriedad, del rigor del estudio y de la lectura, y también de mi recreación y de mi placer. La pretenciosidad yo puedo incluso mejorarla, es decir, puedo subir el tono si reconozco el ser y el tiempo de Heidegger, el Aristóteles de Jaeger, las ideas relativas a una fenomenología o una filosofía fenomenológica de Husserl, que no les recomiendo para esta tarde, entre tantos otros textos de fondo que me han acompañado de domicilio en domicilio y de aula a despacho a lo largo de mi vida. Y ahora reposan silenciosos, los he visto, pero un tanto desafiantes en las estanterías aún de madera de mi casa. Hablo, por tanto, desde el afecto y el reconocimiento de unos cuantos años, de lo vivido y compartido, como sin duda les ocurre también a todos ustedes. Algo sabía, algo me imaginaba, algo conocía, pero con ocasión de este acto de hoy he recordado y he aprendido más de cuanto puedo decir. Felicidades, Paco Ignacio Taibo II, Taibo II, bueno, Paco Ignacio. Y gracias, Luis García Montero, por esta ocasión. Por vosotros nos encontramos una vez más, Manuela Carmena y yo, festejando algo juntos. Hemos encontrado en la vida también cosas que no hemos podido festejar, pero estamos aquí festejando juntos y esto une mucho. También el no poder festejar une mucho. No pocas veces hablamos de libros, de la lectura, de la traducción, de los autores, de los editores, pero esta magnífica ocasión nos permite el agradecido reconocimiento con las limitaciones y grandezas propias de nuestros países a quienes tanto queremos. Algunos buenos mexicanos supieron cambiar de lugar sin perder el horizonte y en la segunda mitad del siglo buscaron fuera de su país lo que no hallaron en el propio tras la etapa revolucionaria. Dieron con un conocimiento otro, con otro modo de saber, y regresaron a su país con nuevas necesidades, no reducidas a posiciones sectarias, y con algunas novedades, hasta el punto de convertir en algo central las disciplinas económicas. Tal vez no solo hoy celebramos, sino que a la vez reivindicamos el enlace extraordinario y no pocas veces descuidado entre cultura y economía. La posibilidad de una cultura económica como vértebra sustantiva de una sociedad y de un país. Quizá esto exige repensar ambas conjuntamente para retomar la economía como ciencia social y humana y no como una mera técnica en un espacio tecnocrático, y la cultura como piedra angular de un país. Y en eso estamos. Y desde luego, no solo en tanto que tarea intelectual, que también, sino como proyecto de transformación de la realidad y de ese mismo país. En este sentido, es en el que el Fondo de Cultura Económica ha sido considerado
como una tarea inserta en una gran tradición humanista y con un compromiso humano de formación para esa tarea. Labor para aprender a escuchar, a recibir, a acoger con hospitalidad el saber y el conocimiento en principio ajenos. Pero con un objetivo claro que Daniel Cosío Villegas supo plantearse, el de responsabilizarse de la vida intelectual mexicana. En palabras de Enrique Krause, bien traídas por María Luisa Capella. La necesidad de publicar estos textos recibidos en español pasó asimismo por el contacto con los intelectuales mexicanos, con los latinoamericanos y con la actividad editorial de España y su cultura. Algo desaprobado sin cuidado por un equivocado en esa ocasión Ortega y Gasset ante la insistencia de Fernando de los Ríos. Eso reimpulsó el ánimo y tal vez, como Capella subraya, es muy probable que con la dictadura franquista no hubiera podido desarrollarse de la manera que se desarrolló desde México. Los intelectuales españoles invitados en 1937 por Daniel Cosío en nombre del presidente Cárdenas, quien hizo, como se sabe, la invitación formal para que fueran a ocupar la Casa de España de México, que luego sería el Colegio de México, encontraron una labor y encontraron un hogar. Y nunca tendremos palabras ni vidas suficientes para agradecerlo. Y el fondo supone estar cerca y ampliar los intereses, sociología, historia, derecho, filosofía, antropología, filología, literatura, estudios hispanoamericanos, ciencia, tecnología. No había escrito lo de novela negra, pero lo puedo poner. Lo que con gracia ha sido subrayado, con gracia, por su director, así lo hizo en 1989, Enrique González Pedrero, que dijo que en realidad más que Fondo de Cultura Económica se tenía que llamar Fondo de Cultura Ecuménica. Y Capella insiste en que otros suponían, para mi gusto, no con menos ingenio, que se denominaba así la editorial Fondo de Cultura Económica porque vendía baratos los libros, de ahí lo de económica. El encuentro, desde luego, fue extraordinario, de proyectos y de sueños y de actividad profesional con oficio. Resultó decisivo el papel de la traducción y yo quiero hacer un homenaje a estos trasterrados españoles, toda una cohorte con ellos de miembros de la industria editorial, editores, traductores, técnicos, oficiales de artes gráficas, escritores, administradores, también exiliados, cimentando todos esa labor. Ya en 1939, apenas publicados 13 libros, se abrió otra colección, nuevos capítulos del catálogo, entre otros filosofía, con la dirección de los inolvidables Eugenio Imaz y de José Gaos. Aunque no pudo concretarse la publicación de clásicos griegos y latinos en ediciones bilingües, cosa del presupuesto. Pero la Universidad Nacional Autónoma de México sí que impulsó ese camino abierto por esta seducción. Así que el proyecto que no cuajó en Madrid en los años 30 lo hizo en México. Yo he dicho alguna vez, nunca me he atrevido a decirlo en público, o sea que si no me he atrevido es que debe ser una insensatez, pero ¿por qué no decirlo hoy? Que a mí me parecía que este exilio en México fue la Segunda República y media, que no fue exactamente la Segunda República, ni exactamente la Tercera, pero sí un poco la Segunda y media. Bueno, por si acaso. Así que con esta presencia de los exiliados españoles, tras la puesta en marcha de la editorial Losada y el establecimiento de Espasa-Calpe en Argentina, prácticamente fue necesario aprender a hablar de nuevo, aprender a pensar de nuevo en español, aprender a hablar y pensar científicamente en español en no pocos aspectos. La labor de los traductores les condujo a discutir algunos conceptos ingleses, franceses, italianos. Estaban buscando palabras, estaban convirtiendo al castellano esas palabras, muchas de las cuales no tenían equivalente en nuestra lengua. Estamos ante un proyecto no solo de dimensión mexicana, sino también americana. Pero tras el relevo de Cosío por Armando Orfila y los avatares que condujeron tras la creación de la filial española algunas escisiones que dieron lugar a la editorial Siglo XXI, se produjo el salto a España, con el encuentro de autores americanos y españoles. Y aquí yo quiero recordar a nuestro querido Javier Pradera, el director en España, el primer director en España, y las dificultades que tuvo para publicar. Apenas pudo publicar una obra, le costó muchísimo tratar de publicar una obra, por muchas razones.
Y en la presentación Aranguren dijo que los libros del fondo eran como globos sonda que nos llevaban hacia desconocidos continentes del espíritu. Y de ahí persistimos. Acabaré terminando, no se preocupen. Nos hermanan y nos desafían. La historia del Fondo de Cultura Económica es sin duda historia de México. De México con nosotros, mientras sus libros abrigan nuestras paredes y nuestro espíritu. Nos emociona, como se ha dicho por Víctor Díaz Arciniega, que el proyecto cultural del Fondo de Cultura Económica y de la Segunda República coincidieron y se fundieron en uno solo. O que sea, como Jorge Pérez ha dicho, el motor del pensamiento de México, su universidad, decisiva para la educación y la difusión del conocimiento en México, o que, como José Luis Mora recoge, en su papel intelectual y simbólico, la hace ser casi, de hecho, la embajada, con permiso, de México en España, muy en especial hasta la muerte de Franco. Entonces sí. Y aquí hoy, en esta casa del Instituto Cervantes, no olvidamos los estudios sobre España que ha publicado, ni los clásicos de los derechos de los indios americanos de las primeras décadas de la conquista, ni la consideración con la obra de autores que han recibido el premio Cervantes, que ha tenido el Fondo de Cultura, con la publicación, con muchísimos textos, de prácticamente todos ellos. Por ejemplo, quiero citar hoy los textos de María Zambrano, que esto se estaba poniendo demasiado lleno de hombres. De María Zambrano, galardonada en 1988. Y celebramos que el Fondo de Cultura recibió en 1989, como saben, el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades por su actividad cultural. Ni México ni España seríamos lo que somos sin el Fondo de Cultura Económica. Surgida en tiempos de crisis espiritual y material, entre la crisis económica de 1939 y el progreso del nazismo, entre la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, la cultura que nos ofrece viene siendo nuestro espacio de salud. Frágil y mejorable, pero nuestro espacio de salud, pero con la consistencia de una labor permanente. Así que la editorial, y no solo sus autores, ha supuesto una acción singular de creación. No solo los autores crean, también las editoriales crean. Y como el mismo José Luis Mora señala, vienen a sumarse así dos proyectos. Lo que habían pensado las generaciones de 1914 en España y la de 1915 en México para la ejecución de empresas educativas y culturales que la República de 1931 dejó incompleta en España y terminaron ejecutándose, como decía nuestro director, en México. Esta mezcla de sangre de tinta, esta mezcla de sangre de tinta editorial nos une más que no pocos discursos vacuos, vacíos, y nos compromete con la tarea cultural y económica, con la tarea social de nuestros países, que sólo así serán mejores. Felicidades, apreciado Paco Ignacio Taibo II. Traslada nuestro afecto y reconocimiento a cuantos trabajan en vuestra extraordinaria realidad editorial y a nuestro querido México. Aquí seguimos, leyendo, buscando, pensando, a veces incluso haciendo, y hoy más que nunca dando gracias. ¡Bravo! Queridos amigos y amigas, querida señora embajadora de México, queridos todos. La verdad es que las palabras de Ángel Gabilondo son sin duda una invitación a continuar con ese acto de agradecimiento que hemos podido escuchar de sus palabras. Y por ahí empiezo. Gracias, gracias, Fondo de Cultura Económica. Gracias esa iniciativa que surgió en 1934. Algunos me habréis oído decir en algunas otras ocasiones
que si admiramos todos los inventos científicos, a veces olvidamos ser conscientes de la maravilla que son otros inventos, inventos sociales. Muchas veces yo he hablado del gran invento social que significó en el mundo algo como la creación de la Cruz Roja. Otras veces he insistido en ese invento social absolutamente sui generis y trascendente que fue la institución libre de enseñanza. Bueno, pues la creación del Fondo de Cultura Económica en el 1934. Esa estructura de hacer esa mezcla de empresa pública con esa iniciativa propia, singular, ha significado un inmenso invento social. Muchísimas gracias. Debemos reivindicar los inventos sociales. Son los inventos sociales los que nos permiten el desarrollo y la construcción de unos índices mayores constantes de felicidad. Y por eso no podemos más que daros las gracias. ¿Qué sería de los españoles de mi generación? ¿Qué sería de mí misma si no hubiera existido el fondo y toda esa literatura mexicana que nos salvó, que nos redimió? Mi generación fue una generación que estaba destinada a ser un elemento sin pensamiento, un elemento sin visión, un elemento sin estética. En el 1949 yo voy primera vez al colegio. Tengo 5 años, voy a un colegio de monjas. Solamente hace 10 años que ha acabado la guerra civil. Y a veces no sé si somos conscientes de lo que significó la guerra civil en esa lucha imparable contra los libros. Se habla mucho de la cantidad de hogueras con los libros que hizo el régimen nazi. Yo creo que se habla poco de la cantidad de libros que se quemaron en nuestro país desde 1939. Las grandes hogueras de los libros. Leía estos días que en los primeros días de la victoria franquista en Barcelona, creo, según dicen los que estudian este tema, y ojalá lo estudien más, se quemaron 72 toneladas de libros. Se quemaban libros con saña, con rabia, porque se consideraban que los libros eran, y eso se dijeron, hijos del demonio, hijos de Caín. Y estaban absolutamente convencidos que era imprescindible acabar con ese funesto efecto de la imprenta. Os parecerá mentira, pero esas cosas se dijeron. Tengo la suerte de que tengo estos días entre mis manos un libro muy interesante del historiador Santi Vila. Quizá a algunos de ustedes les suene más como político que como historiador, pero lo es y muy bueno. El libro es un libro extraordinario. Es un libro que complacer leo en catalán, porque si tan orgullosos estamos del castellano como no, además en esta casa, en la que sabemos que compartimos una lengua con tantísimos otros hombres y mujeres, como nos sentirnos felices y orgullosos. También nos sentimos felices de esos otros idiomas que están con nosotros, que queremos y que a veces no podemos hablar, pero siempre podemos querer. Y la verdad es que cuando me dieron el libro, yo creo que hacía tiempo que yo creo que nunca había leído un libro largo en catalán, confieso, ¿no? Pero ahora estoy disfrutando muchísimo. El libro es un libro extraordinariamente interesante. Él habla de un autor que es Sardà i Salvany, poco conocido, y que fue un hombre extraordinariamente reaccionario. Yo creo que fue una de las personas que más ha contribuido a hacer una contrarreforma a todos los niveles, a todos los, desarrollos, a todo el creciente, resplandor de la cultura. Sardà i Salvany es un hombre profundamente reaccionario. El libro de Santiago Vila estudia cómo la reacción ultracatólica de aquel momento se entendió que un elemento fundamental era acabar con todo tipo de literatura e intentar hacer una literatura alternativa. El libro de Sardà i Salvany, por el que se le conoce, es un libro que se titula El liberalismo es pecado. Ese libro, a finales del siglo pasado, a finales del siglo, mejor dicho, del siglo XIX, fue
extraordinario, tuvo una repercusión en todo el mundo y fue, digamos, lo que después permitió esa enorme caza de otra manera de entender la vida, de otra literatura que no fuera la terriblemente literatura conservadora, ¿no? Y ahí vinieron las hogueras, y ahí vinieron las prohibiciones absolutamente incomprensibles. Cuando leemos qué libros se prohibieron, se quemaron, se destruyeron libros, pues como el libro del buen amor del arcipreste de Hita, o como la educación sentimental de Flaubert, o como La regenta, o como hasta el libro infantil de Elena Fortún Celia en el colegio. Se prohibió, se prohibió, se prohibió. Tenían que conseguir que la generación que nacíamos después de la guerra fuéramos una generación sin corazón, una generación sin inteligencia, una generación sin incapacidad de reconocernos a nosotros mismos. Porque, queridos amigos, los libros son lo que nos forman, los libros nos constituyen, son nuestro esqueleto intelectual, emocional, forman parte de nosotros. Nadie es nada si no tiene libros. Los libros nos han configurado, nos han hecho ver otras vidas, nos han hecho compartirlas, nos han hecho pensar, nos han hecho diseñar nuestra propia vida. Los libros forman parte de ese alimento imprescindible que necesita la humanidad para seguir avanzando. Ese es alimento que es absolutamente insustituible. Y por eso nosotros tenemos ese enorme agradecimiento, y yo lo tengo personalmente, a todos esos libros que me han permitido ser como soy, entender más a mi mundo, quererlo más, compartirlo más con todos, ¿no? Y de ahí ese enorme agradecimiento y ese recalcar lo que significó la salvación para nosotros. En este momento hay una editorial andaluza, la editorial Renacimiento, que está haciendo unas ediciones muy interesantes y está reeditando libros, ¿no? Uno de los que ha reeditado y que he tenido la suerte de hacer el segundo prólogo, el primer prólogo del libro es de Laina Entralgo, es de Federico Rubio y Galí. Federico Rubio y Galí, que fue el mejor cirujano del siglo XIX español, fue a su vez también un gran humanista, vinculado naturalmente con todo el krausismo y con toda esa generación que supo iluminar ese mundo que después, como digo, otros muchos se decidieron por quemar y por arruinar y no lo consiguieron. Bien, pues en este libro delicioso de Federico Rubio, él explica qué es lo que le hizo a él como era. Pues yo ahora aquí entre vosotros, y para dar las gracias a toda esa literatura que gracias al fondo y a otras editoriales como habéis citado, como la de Losada, como otros, nos permitió leer a veces en la clandestinidad, pasar la frontera española, ir a Andorra a comprar los libros que aquí no podíamos tener, ir a determinadas librerías donde en las, digamos, en las partes oscuras de las librerías se nos enseñaban esos libros que no estaban autorizados, porque de verdad es necesario recordar la enorme persecución que el franquismo hizo sobre la cultura y sobre los libros, aquellos libros que llamaba hijos de Caín, y nosotros sabemos que son los hijos del progreso y el alimento de la humanidad. Muchísimas gracias, Fondo. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo demonios voy a hacer para explicarles que vengo de otro planeta? ¿Cómo demonios poder transmitir este cúmulo de desinformaciones que hemos generado entre España y América Latina? ¿Cómo demonios decirles que me importa un bledo si avanza o no avanza el libro electrónico contra el libro de papel? Pero un absoluto bledo. ¿Cómo explicarles que lo que puede parecer secundario desde el punto de vista de un lector español, para nosotros es esencial, como bajar el precio de los libros? Esencial. ¿Cómo demonios lograr tener un libro que en lugar de darle acceso a 150 jóvenes, le pueda dar acceso a 1.500? Y el juego del dinero. ¿Cómo explicarles que he vivido en medio de ferias del libro en los barrios de todo México, viendo al adolescente que mete la mano en el bolsillo y rasca como si fuera a sacar petróleo,
y lo que no saca es el dinero para alcanzar los 40 o 50 pesos que le puede costar un libro, ¿sí? Que en euros son 2. ¿Cómo demonios transmitirles que el fondo es maravilloso, que históricamente es genial, que ustedes, generaciones pasadas, se alimentaron de lo que el fondo produjo? Y al mismo tiempo explicarles que el fondo que yo heredé hace 8 meses tenía descatalogado el 80% de sus libros. Y sin embargo, tenía 9 millones de libros en las bodegas, comiendo polvo y tierra. ¿Cómo explicarles que el fondo era simultáneamente un proyecto histórico, un cúmulo de producción intelectual que abarcaba filosofía, antropología, ciencias, divulgación de la ciencia, ciencias sociales, y simultáneamente era un proyecto que en los últimos años no publicaba literatura? ¿Cómo explicar que no tenía el Fondo de Cultura una colección popular y que la llamada colección popular pues, era medio popular, pero no popular, ¿sí? ¿Cómo demonios contarles que teníamos 11 filiales en todo el planeta, de las cuales las 11 perdían dinero? Maravillosamente. ¿Cómo explicarles el culto de los sucesivos burócratas que administraron y dirigieron la historia del fondo por las alfombras rojas, los cócteles, los viajes con gastos pagados a la Feria de Frankfurt? ¿Cómo vamos a explicarles que los mecanismos de la corrupción que asolaron México durante este último medio siglo, en el fondo estaban plenamente enquistados, amarrados, consolidados? ¿Cómo explicarle que de repente aparecían cuentas extrañas por la compra de 11,000 lápices que nadie nunca usó ni nunca nadie vio? ¿Sí? ¿Cómo explicarles que heredar una institución tiene una carga de responsabilidad agregada y no necesariamente adorada, verdaderamente notable, ¿no? No me hago responsables de que los libros que traes en tu mochila estén vivos en el fondo, porque no están vivos, la mayoría de ellos están agotados y se perdieron los derechos y hubo que volver a negociarlos. ¿Cómo explicarles que el día en que llegué pedí razón de 70 libros del fondo que me interesaban y 67 de ellos se habían perdido los derechos por falta de una negociación? Y, por ejemplo, la historia general del socialismo, de los 7 tomos de Kohl, que leímos muchos de los que en esta sala estamos, o deberíamos haberlo leído, ¿no? Estaba perdido los derechos y, bueno, Kohl además murió hace 40 años y ya no era la hija, sino que era la nieta, y salió de derecha la nieta y no le interesaba. Recuperar a Kohl costó trabajo. ¿Cómo explicar el amor de la burocracia que reinó en el fondo durante estos últimos años por las obras completas, en muchos tomos, pagando adelantos desmesurados, brutales, pero que no negociaba los libros en sí mismo? O sea, podías publicar las obras completas, y no voy a citar a nadie porque no quiero guerras esta semana, de un autor mexicano extraordinariamente conocido, pero no podías publicar su novela clave, porque esa se le había dado a una editorial privada. ¿Cómo explicar la zona de desastre? ¿Sí? Como por ejemplo, comedor privado del director, con un cocinero que venía de las huestes del gobierno de Fox, o sea que ni siquiera era priista, sino era pre-priista. ¿Cómo explicar que tuvimos que nacionalizar a toda velocidad el elevador? Porque había un elevador en el Ajusco, en el 7º piso, que era el elevador particular del director. Para un demócrata popular como yo es un insulto. Y lo primero que hicimos fue poner un letrero que decía: este ascensor es de todos. ¿Sí? ¿Cómo demonios plantear el problema de que en las 2 terrazas, la de sol y la de sombra que rodean mi oficina, pueden ir los hijos de los trabajadores y pueden ir los fumadores, sobre todo, que no tenían un lugar donde fumar dentro del edificio, que me parece un problema de democracia elemental? ¿Cómo debemos explicar que el fondo no era el fondo era un rey desnudo, repleto de virtudes? Evidentemente, tienes un catálogo detrás de ti acumulado en los años notable, pero, por ejemplo, los libros que hicieron que Arnoldo Orfira fuera despedido de manera gangsteril por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz,
Sí, los 3 libros que fueron claves en su despido, Escucha Yankee, de Wright Mills, Los Condenados de la Tierra y Los Hijos de Sánchez, estaban descatalogados. Y lo primero que tuvimos que hacer fue retraerlos a la vida, es decir, el homenaje a Orfila y a lo mejor del viejo fondo es traerlos de nuevo a la vida. ¿Cómo explicar que no puedes lanzar una política de descenso de precios brutales en las 117 librerías que coordinamos si no sales a la calle? Si no vas a hablar con la gente, si no vas a decirle a los adolescentes, un libro es ese instrumento para volarte las neuronas, compadre. ¿Sí? Si no abandonamos el tono luctuoso, ritual de hablar de la cultura con K mayúscula y lo más lejos posible de la vida cotidiana. ¿Cómo no podemos ganarle la batalla a Dora la Exploradora sin una buena novela de fantasía para confrontarla? Y no la vamos a ganar jamás. ¿Cómo demonios está creciendo el núcleo de lectores adolescentes en México? Y no digo en México, digo en Perú, digo en Colombia. Y en varios países de América Latina está creciendo. ¿Cómo debemos contarles la experiencia de contendidos de libro a Puebla, publicidad rudimentaria, bajar el 70% el precio de los libros del fondo y lograr vender 12,000 libros en 2 días, 6,000 diarios? ¿Cómo demonios contarles la experiencia apasionante de meternos en la zona de San Jacinto, en el desierto de Baja California, donde trabajan las comunidades de jornaleros agrícolas, a regalarle libros a sus hijos? ¿Cómo contarles que esta es toda una operación en la que está la edición, la publicación, la disminución de los costos, la contratación? ¿Cómo íbamos a plantearles el problema que me trae España durante estos 3 días? Que es reunirme con 25 editoriales medianas españolas para decirles, si siguen insistiendo en vender libros en euros en América Latina, suicídense porque ya casi están al borde de hacerlo. ¿Cómo demonios trazamos pactos para que la excelente producción editorial de editoriales jóvenes, medianas, con mucho talento, trascienda? ¿Cómo demonios rehacemos el puente entre España y México, que está roto? Pero la tradición era, los autores latinoamericanos nos quejábamos sistemáticamente en cuanto a congresos nos permitían quejarnos, que eran todos, porque los congresos suelen ser generosos para el despacho de quejas, y no nos publican en España, y entonces llorábamos. Desde el boom se acabó, la puerta se cerró. Si eres latinoamericano tienes que publicar en Hungría, en Alemania, en España, olvídate, ya no está de moda. Y nos quejábamos amargamente, pero nunca la queja se volvió una reflexión sobre por qué demonios no circulaban las novelas de Manolo Vázquez Montalbán en España. O sea, el puente estaba roto para los 2 lados, y reconstruirlo significa un trabajo de difusión, distribución, de reencuentro, de romper los mecanismos neoliberales y mercantiles que están dominando la industria del libro. La moda. Nos importa otro bledo. Ya van 2 bledos en una sola intervención. La moda nos importa un bledo. El bestseller. Pues el bestseller será en tu rancho, en el nuestro no usamos ni best ni seller. Lo más vendido es un argumento de compra, es un argumento de interés, es el argumento supremo de interés. Tenemos que cambiar paradigmas, parámetros, actitudes, mentalidades y reventar. Y es lo que estamos haciendo. En México hay una revolución en proceso, rara, extraña, de origen electoral, que llevó a la izquierda al poder, sacándonos del infierno en el que estuvimos viviendo tantos años, y el libro va por delante. Curiosamente, el libro va por delante. Porque el libro, y lo sabemos, lo han dicho los 3 claramente, el libro es constructor de utopía. El libro es el lugar donde te sientas y no te caes al suelo, ¿no? Es lo que te mantiene en el aire. El libro es generador de pensamiento crítico y en el peor de los casos de pensamiento a secas. Ya no pidamos demasiado, ¿no? El libro es, eres lo que has leído, como bien decía aquí mi compañera, eres lo que has leído. Y también eres lo que no has leído y hay que andarse con cuidado, porque ya empieza a aburrir un poco el de
Yo leo cosas serias, tengan cuidado, no abusen ustedes de mi paciencia haciéndome leer cosas no serias. Define serio o esta conversación se ha terminado por improcedencia. El libro lo sabemos, la gente del libro, la gente que venimos del libro, que hemos vivido con el libro. El libro es el único gran instrumento para construir utopía. Sin libros no hay utopía. Puede haber otras cosas, puede haber voluntarismo, necesidad de cambio, pensamiento cerrado, dogmatismo, sectarismo de primera o de segunda, doctrinarismo, sí, pero utopía no, el libro es el único. Así como el libro es el único capaz de construir la futura gabardina de Humphrey Bogart tomada la de Dashiell Hammett, el libro es el único capaz de construir pensamiento crítico, pensamiento utópico. Y eso vuelve la batalla del libro y por lo tanto la batalla del fondo desde México una batalla trascendente que afortunadamente por errores del actual presidente de la República me ha tocado enfrentar. Saben los aquí presentes bien que además soy un hombre de 2 pies y de 2 países, nacido en España, criado y crecido en México. Tuve que pasar un debate del Congreso y un debate del Senado para volver, en ambos triunfé, pero no importa, para poder dirigir el Fondo de Cultura, con el argumento de que, siendo de origen español, no podía dirigir una empresa en el nivel 1 de la estructura estatal mexicana. El Congreso reconoció por mayoría absoluta el derecho constitucional que tenemos los mexicanos nacidos o nacionalizados a tener los mismos derechos en todas las circunstancias. Tormentoso proceso de arribo que lo volvió más divertido porque volvió al fondo extraordinariamente popular. Gracias a eso y a la poca habilidad que tengo para contener la lengua, que me invita sistemáticamente a insultar oligarcas, burlarme de los partidos conservadores, sacarle la lengua al pensamiento conservador, burlarme de las instituciones clericales, etcétera, etcétera, hábitos que tengo tan arraigados en la vida que no voy a renunciar ni loco a ellos. Renuncias a otras cosas, no a tus virtudes. En ese contexto, el fondo se volvió una aventura bien interesante y me alegra que celebren la existencia del fondo porque van a tener motivos para celebrarla mucho, mucho más en cuanto empecemos a construir los puentes que no nos tomará mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paco Ignacio. Hay cosas que quizás resulten difíciles de comprender, otras te aseguro que son muy fáciles de comprender, se viva en España o se viva en México, en Hispanoamérica. Ha sido un gusto poder reunirnos aquí, como decía al principio, para agradecerle al Fondo de Cultura Económica su historia y para conocer sus nuevos vientos, sus nuevos rumbos desde la dirección de Paco Ignacio. Este asturiano de Gijón que se nacionalizó en México y que puede simbolizar bien el diálogo entre México y España cultural que ha marcado nuestra historia. Muchísimas gracias, Manuela. Ángel, ha sido un gusto estar aquí. Celebramos el libro La educación como una apuesta para transformar la realidad. La mejor manera de tener los pies en el suelo es la imaginación de un mundo diferente y eso solo se consigue apoyando de manera decidida la cultura. Muchas gracias por su presencia a la embajadora de México, al director del Instituto de México en España. Sí, me recuerda Verónica
que en nuestro diálogo con la sede del Fondo de Cultura en España y el Instituto Cervantes hemos llegado al acuerdo de una donación de fondos que nos va a hacer posible llenar nuestras bibliotecas del legado del Fondo de Cultura Económica y participar en proyectos de colaboración en el exterior con bibliotecas españolas, pero también con bibliotecas portuguesas, dándole especial importancia a la literatura infantil. Porque en el fondo del fondo sabemos que las cosas se pueden cambiar. Así que muchísimas gracias a todos ustedes.